ansiosa porque he tenido, hemos estado un fin de semana expectante de lo que el Señor quiere hacer hoy, pero el domingo que en la congregación, en la iglesia, pues el Señor confirma la palabra de hoy, porque nada es por casualidad, ¿verdad? Todo es porque así lo dispone el corazón a través de lo que el Señor nos revela. Y pues bueno, venía recordando que muchas veces nosotros hemos tomado la palabra como un amuleto, ¿verdad? Y recordaba este pasaje de Filipenses 4:13, que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de eso se trata hoy la palabra. Todo, y yo me preguntaba y les pregunto a ustedes, ¿realmente todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Y veía algunas versiones de este versículo y hay algunas en particular, pero esta me encanta porque dice, tengo fuerzas para todo, gracias a aquel que me da poder. Hermosa traducción, ¿verdad? Esta es traducción del Nuevo Mundo. Y en traducción Dios, palabra de Dios habla para todos, dice, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Mire cómo el Señor nos muestra a través de la palabra, de un versículo tan conocido y un versículo que siempre lo repetimos e incluso en algún momento, en alguna situación que hayamos podido pasar o estemos pasando, nos lo repetimos, ¿no? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero realmente entendemos ese significado, entendemos realmente por qué el Señor, a través de Pablo, describe esta palabra en Filipenses. Porque recordemos que no se trata solamente de decir que todo, que Dios, pues, sabemos que Dios es omnipotente, es omnisciente, ¿verdad? Pero realmente nos agarramos de cada promesa que el Señor tiene para nuestras vidas, para enfrentar cualquier situación. Me preguntaba si cuando estamos en el desierto, cuando estamos pasando pruebas, realmente ponemos nuestra confianza en Él y buscamos esa fortaleza que el Señor nos ofrece a través de su palabra, nos fortalecemos en Él. Por eso este versículo nos enseña que no significa, ¿verdad?, que tengamos esa facultad física de poderlo hacer todo, de hacer cualquier cosa, ¿sí? Porque para lograr cualquier cosa, ¿sí? Si realmente no estamos capacitados, si realmente no podemos superarlo, no podemos realmente enfocarnos en que aún en la adversidad, aún en la prueba, aún en la dificultad, en esta vida, con la ayuda del Señor, es la única forma que yo veo y creo que podemos salir adelante. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Recordemos, Moisés, por ejemplo, a pesar de que el pueblo, como hoy también sucede, porque el, lo que vivió el pueblo de Dios o los hombres y mujeres destacados de aquella época, ¿sí? Que confiaron en el Señor, vivieron lo que hoy actualmente también ocurre en este mundo. No es nada diferente. Porque si nos enfocamos en un ejemplo clásico como el de Moisés, vemos que él soportó, porque humanamente tuvo que haber soportado muchas dificultades en el sentido de que el pueblo se rebelaba, se vivía quejando. Él libertó al pueblo de Egipto, el Señor lo usó y él se dejó usar. Los liberó de Faraón. Pero la primera situación en donde ellos tenían hambre, se quejaron. Esto es, ¿le enviaba maná? No, ya no quiero maná. Esto es demasiado, decía el pueblo. Preferimos carne, hubiéramos querido morir en Egipto, pero no puede ser que todos los días comamos maná. Imagínense el Señor con tanto cariño, con tanto cuidado. Veían que sus ropas no se desgastaban, pero ellos igual se quejaban. No que no hay agua, igual se quejaban. Por todo se quejaban, al igual que hoy sucede, porque el ser humano
tiene por tendencia a ser consumista. Así somos. Cuando tenemos algo, queremos más, pero no nos acordamos y no tenemos presente que el Señor mismo, como ocurrió con el pueblo, abrió el mar, pasaron en seco, los liberó de la opresión, los liberó de esa esclavitud física que tenían, pero también ellos no entendían que los había liberado de una esclavitud espiritual, porque estaban rodeados de gente que hacían sacrificios a dioses paganos, reverencia a dioses paganos, gente que no conocía de Dios, porque ni el pueblo estaba alejado de Dios. Y tuvo que venir Moisés para ser ese libertador. Y aún siendo desobedientes, ¿sí? El Señor siempre tuvo cuidado de ellos. Y el Señor siempre los guió, los ayudó. Y hay muchas situaciones que podemos encontrar en Éxodo donde se describe, ¿verdad? Todo lo que pasó Moisés. Otro ejemplo, ¿verdad? Fue el sucesor de Moisés, Josué, ¿sí? Que luego de la muerte de Moisés, pues Josué siguió el legado. Y hay un versículo hermoso que confirma que a pesar de que el Señor lo fue guiando, lo fue enseñando, porque él seguía, como diríamos actualmente, a, a diestra y siniestra a Moisés, ¿sí? No lo seguía, no solo porque lo amaba, yo supongo que lo amaba, porque así debió ser, pero él era un ejemplo. Moisés era un ejemplo para aquellos que realmente disponían su corazón al Señor para ser moldeados. Y le tocó una tarea muy difícil, que era llevar al pueblo, ¿sí?, a la tierra prometida. Él vio la tierra prometida. Y obviamente como ser humano, él tenía temor, pero le dice en un pasaje en Josué 1:9, el Señor le dice algo hermoso y le ordena y le dice, mira que te mando, mira que te mando. Quiero que le ponga mucha atención a este versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sí? El Señor no le dijo, te pongo todo, hijo, porque yo te fortalezco. Ve confiado. No, no le dijo, ve y haz como tú te imagines, como tú quieras. El Señor le da una instrucción, una orden, y le dice, esfuérzate, sé valiente, no tengas temor, ¿verdad? No temas. No desmayes, es decir, no retrocedas, no decaigas, porque, y ahí viene el porqué del Señor, porque Jehová, tu Dios, Él mismo, ¿verdad? Estará contigo donde quiera que vayas. El Señor mismo, a pesar de que le estaba dando una orden que nosotros como seres humanos muchas veces no queremos, porque el ser humano en su, en su, en su estado físico buscamos siempre como la comodidad, el no incomodarnos tanto, el sentirnos bien, ¿verdad? El no esforzarnos tanto, pero sí queremos las bendiciones, ¿verdad? Entonces, le da una orden y él la cumple, porque él sabía que él tenía una fuerza sobrenatural que era la misma presencia del Señor que lo acompañaba donde quiera que iba. Por eso, y lo hablaba en futuro, es decir, que no solamente era para Josué, sino era para el pueblo de Dios, porque él está, él está hablando hacia el futuro. Esfuérzate, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará. Es decir, que el Señor siempre va a estar con nosotros siempre y cuando hagamos lo que Él nos mande hacer. ¿Cuántas veces en un sueño, cuántas veces a través de alguna persona, de un profeta, de un anciano de la iglesia, de un hermano mismo, sí, nos han revelado sueños y nos han dicho, hermano, el Señor me dijo que te dijera tal cosa?
y uno discerniendo en el espíritu, ¿verdad? Porque tenemos ese discernimiento, ese poder que el Señor nos ha dado para ese entendimiento, para poder identificar si eso viene o no viene de Dios, ¿sí? Y además porque en muchas ocasiones el Señor nos manda, como dirían en la tierra de Siervita, a ningún bolonquero o bolonquera, ¿verdad? A decirte una palabra que no viene del Señor. El Señor te manda y te habla de una manera específica y nos ordena. Y nosotros sabemos en nuestro corazón que viene de Dios. Y yo puedo testificar porque he recibido, y creo que muchos de aquí hemos recibido profecía o palabra de parte de Servita, sueños que ha tenido donde el Señor le ha revelado situaciones que realmente dices es de Dios, porque el Señor sabe y uno lo sabe, uno lo identifica, pero no hemos hecho caso, sino que queremos hacer nuestra voluntad. Mm, y comienzas a dudar, ¿será o no será? Yo creo que no. Y ahí es donde no le permitimos al Señor intervenir, porque si el Señor te manda y no obedeces, es como en la vida cotidiana, los que tenemos hijos, usted le da una orden a su hijo, oye, ¿sabes qué? Ordena tu cuarto y no lo haces. ¿Cómo esperas o cómo tú vas a recompensar algo que ordenaste y no se hizo? ¿Verdad? Entonces es tal cual. Nuestro Padre nos da una orden y si nosotros no nos esforzamos, no lo hacemos, ¿cómo Él puede tratar con nosotros? ¿Cómo Él puede estar cercano? Y yo me preguntaba, ¿cómo, Señor, tú vas a estar cercano si no somos obedientes? ¿Verdad? Entonces, volviendo al pasaje de Filipenses, realmente, si vemos unos versículos anteriores y vemos desde el versículo 10 en Filipenses 4 del 10 al 12, vemos cómo empieza este título. Dice, dádivas de los filisteos, ¿sí? Y esto lo escribió Pablo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, así como padecer necesidad. Entonces, Pablo nos enseña que no necesariamente el que todo lo puede en Cristo me fortalece, se trata de una situación de física, de un poder interno mío. No es mi fortaleza, no es mi fuerza. No se encuentra en mi estado físico, ni en un aumento de que yo me pueda seguir esforzando más. O dicho mejor, no es en nuestro propio esfuerzo, sino en la dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no es en nuestra fuerza humana para lograr cualquier cosa, porque dice todo lo puedo, ¿verdad? Sino en esa fortaleza espiritual que Dios nos da para vivir según su voluntad y soportar las pruebas. Porque Pablo decía, y no se trata de conformismo, ¿no? No se trata de ese conformismo. El apóstol Pablo nos enseña su capacidad de contentamiento al expresar, ¿verdad? Cómo aprender a vivir. No habla de conformarse cuando habla de todo y por todo. Habla de una total y absoluta dependencia de Dios. Y como Dios es y debe ser lo primero en todo, ¿sí? Pablo nos está pidiendo más que estemos demostrando o que nos sometamos, ¿verdad? A su voluntad, a la voluntad de nuestro Señor. Porque Él habla de un contentamiento, tenga o no tenga, pero nosotros en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad,
En muchas ocasiones viene la queja. En muchas ocasiones expresamos la preocupación, expresamos que no sabemos vivir en humildad como lo nos está enseñando Pablo, que no podemos enfrentar realmente cualquier situación, porque vivimos en la angustia, vivimos en la zozobra. Por eso es que les decía, no es que se pueda hacer cualquier cosa que quiera lograr, porque al final sabemos que el Señor nos creó a su imagen y semejanza, pero también envió a su Hijo a morir por nosotros. Y a veces nos olvidamos de ese gran sacrificio y que el Señor nos entrega su palabra para fortalecernos en todo momento, pero para fortalecernos tenemos que buscarlo, tenemos que tener esa intimidad con Él y reconocer que realmente nosotros sin el Señor no somos nada. Mire cómo, siguiendo Filipenses en el versículo 18 y 19, mire lo que dice la Escritura. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de prófito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y mire, mi Dios, el 19, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo estaba destacando acá que la iglesia de Filipos lo estaba sustentando. Pero más allá de eso, yo imaginaba cómo el Señor usa a la iglesia como instrumento para proveer a su hijo, ¿verdad? Y él reconocía que estas dádivas, este sustento, era un sacrificio agradable para el Señor. Y que este sacrificio para él, este sacrificio que el Señor veía, tendría recompensa, dice, porque nada, el Señor, sabemos que el Señor no es deudor de nadie y que el Señor te da conforme a sus riquezas o nos da conforme a sus riquezas en gloria, porque Él es dueño de todo. Y todo lo que se hacía era simplemente, y lo enseñaba Pablo, era simplemente para ver la gloria de Dios. No era, no era para la congregación completa. Sí, ellos estaban haciendo un sacrificio, el sustentarlo, pero todo lo que estaban haciendo era para la gloria de Dios. Y así lo mostraba Pablo. Entonces, no podemos decir nosotros como seres humanos que nuestra fuerza viene porque alguien me sustenta, porque yo le caigo bien a alguien, porque es mi familia, no sé, por la razón que sea, ¿verdad? Porque es el mismo Señor el que se encarga. Es el mismo Señor el que da fuerzas cada día, ¿verdad? Podemos ver en Isaías 40, en el versículo 29 al 31, Isaías 40, versículo 29 al 31, cómo este Dios incomparable de Israel es el que nos da esa fuerza. Dice la palabra del Señor. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, el Señor mismo, nuestra fuerza proviene de Él. Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos ayuda en todo momento. Por tanto, no es que yo lo puedo en mis fuerzas, no, es el mismo Señor el que te sustenta, es el mismo Señor el que nos fortalece. Mire David cuando se enfrentó a situaciones desesperadas, otro ejemplo, ¿verdad? Él siempre buscaba a Dios porque él sabía que era su refugio, que era su fuerza,
Y lo podemos ver en el Salmo 18, 1, 2. Me encanta mucho este salmo porque es como una oración que nosotros debemos elevar cada día a nuestro amado Señor. Y dice, te amo, oh Jehová, fuerza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alto refugio. Mire cómo David en tiempo de aflicción, en tiempo de angustia, de temor, lo reconocía como ese Dios todopoderoso y le decía, te amo, oh Jehová. No lo decía por palabras sueltas, lo decía porque acuérdese que David tenía un corazón conforme al corazón del Señor, es decir, él le agradaba al Señor y él lo amaba y mire cómo él lo demostraba. Por eso nosotros cada día tenemos que humillarnos y reconocer que Él es nuestro amado, que realmente Él es el amado de nuestro corazón. Entonces, cada mañana o cada día cuando nosotros despertamos y Él renueva esa misericordia con nosotros, esa misericordia que es infinita y que no somos merecedores, ¿verdad? Porque vivimos en su gracia, pero Él es tan bueno y tan misericordioso. Y David lo reconoce y le dice, te amo, oh Jehová. Qué maravilloso es despertar cada mañana y decirle, Señor, te amo. Señor, te necesito. Señor, te alabo por quien eres. Señor, te alabo porque tú eres mi sustento. Tú eres el que me llena de paz en medio de la aflicción. Yo te entrego mi dirección. Dirige tú mi caminar. No soy yo, Señor, eres tú. Por eso te amo. Entonces, yo les invito a que reconozcamos que es el mismo Dios, el de ayer, el de hoy y de siempre, el que nos da esa fortaleza. Nuestra fortaleza viene del Señor. Nuestra fuerza viene de Él, que creó absolutamente todo, ¿verdad? Y vemos también en el Salmo 46:1 que dice, 46:1, Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es decir, Dios siempre está al frente. Él es quien se levanta como ese poderoso gigante y nos llena de fortaleza en las dificultades. Pero en ocasiones yo me preguntaba, si Él es nuestra fortaleza, si nuestra fortaleza viene del Señor, como escrito está en la palabra, ¿por qué no lo buscas más? ¿Por qué no clamas a Él? ¿Por qué no le insistes más? ¿Sí? Entonces, cuán importante es empezar nuestro día declarando salmos, cantándole salmos, cántico nuevo que salga del corazón, de nuestra boca, para reconocer que nuestra dependencia es de Él, como Pablo nos enseña a depender absolutamente de Dios, ya sea que tenga o no tenga, ya sea que pase enfermedad o no, ya sea que esté angustiada o no. Clama, llámalo, búscalo, alábalo, porque Él es la fuente de nuestra salvación, es nuestra fuerza, ¿verdad? Y traía también a mi memoria Isaías 41:10, ¿verdad? Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, el Señor es quien nos da esa fortaleza, aunque hoy me caiga, aunque hoy esté desanimada, aunque pase lo que tenga que pasar,
yo voy a buscar a mi Señor, porque la fuente de poder es Él. La fuente de, de amor es Él. No lo digo porque, como decía Pablo, porque ya haya alcanzado, ¿verdad? La victoria, porque haya llegado a la meta en la carrera. No, lo digo porque realmente Él es nuestro Padre. Él es quien nos ayuda. Él es quien nos levanta y nos recuerda hoy que Él siempre nos ayuda y nos sustenta con la diestra de su justicia. Amén. Él es quien nos da la fuerza. Y recuerda que si en algún momento estamos atribulados, como dice la palabra, desesperados, en angustia, en tribulación, el Señor es quien te sustenta. El Señor es quien te levanta. Algo muy hermoso que nos recuerda la misma palabra y está en Hebreos 2:18, que el Señor ya nos entregó una salvación tan grande, ¿verdad? Y dice, pues en cuanto Él mismo, ¿quién, verdad? Él mismo, Jesús, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, si el mismo Señor soportó la tentación y Él pagó el precio para ser nosotros hoy libres, ¿sí? Tenemos ese poder y esa fuerza. No, es que yo no puedo. No, no. Es que no voy a poder salir adelante. No voy a poder cubrir esa deuda. Los no aparecen en nuestra boca cuando nos llenamos de temor y no nos acordamos de que Él ya pagó el precio en esa cruz, que Él ya perdonó toda nuestra iniquidad, porque aquí ninguna puede negar y hemos escuchado testimonios y testimonios, todas, que creo que si cada una testificamos una vez por semana, no nos va a alcanzar, ¿verdad? La plataforma para testificar de todo lo que ha sido nuestra vida pasada. Pero el Señor envió a su único Hijo para darnos una nueva vida, una nueva oportunidad, una salvación que no nos merecíamos, porque estábamos envueltos en delitos y pecados, dice la palabra. Pero Él mismo envió a su Hijo. ¿Por qué lo envió? Por amor a usted, por amor a mí. ¿De dónde nos sacó? Pero Él sabe que no nos da más carga de las que podamos soportar y que sí, vamos a ser tentados, pero, y ahí viene el pero del Señor, Él es nuestra fortaleza. Reconócelo como nuestra fortaleza, reconócelo que Él es quien te sustenta, que Él es quien nos levanta, es solo por su amor. Entonces, si Cristo venció toda tentación y Él nos da esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza que no sabemos cómo explicarla, pero es Él, como para ir cerrando la enseñanza, yo veía tres cosas tan importantes. Primero, nosotros tenemos que tener ese verdadero contentamiento, que ese contentamiento no debe provenir si tengo o no tengo. No quiere decir que seas conformista, porque el Señor no te dice confórmate, el Señor dice esfuérzate y sé valiente, no desmayes. No habla, la misma palabra nos habla de que tenemos que esforzarnos, ¿verdad? No nos habla de una mediocridad, porque la palabra del Señor no es mediocridad. La palabra del Señor es poder. Como otra de las conclusiones que veía en estos pasajes que hemos visto, que nuestra fortaleza viene del mismo Señor, viene de Jesús. Y Jesús nos enseña a vivir en humildad y saber que si nos sometemos a su voluntad siempre va a ser mejor que la nuestra. Va a ser esa voluntad buena, agradable y perfecta. Esa voluntad que nos permite alcanzar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ese es nuestra verdadera razón.
porque el Señor ya pagó el precio, ¿verdad? Y recordemos siempre, como para ir concluyendo esta enseñanza, que en la adversidad, en los tiempos complicados, en los tiempos de tribulación, recordemos siempre que la obediencia, como nos enseña la palabra, como nos enseñó Jesús, en la obediencia tienes ese poder, ¿verdad? Para permanecer, para perseverar, ¿en dónde? En la fe, en la fe, que aunque lleguen las tormentas, le vamos a creer que Dios nos va a dar esa fuerza, que Dios nos va a dar ese sustento, que Dios mismo y su presencia camina con nosotros, como le dijo a Josué, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con tantos hombres y mujeres de la Biblia, ¿sí? Para mostrarnos que hoy en estos tiempos también podemos, porque Él es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces les traía esta enseñanza, eso era lo que les quería mostrar. Creo que el Señor mismo nos está mostrando que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas, es en las de Él y debemos recordarlo y permanecer eh, en Él, sabiendo que a pesar de que tengamos que pasar por esos valles de sombra, su presencia camina con cada una de ustedes y camina conmigo. Yo lo creo y yo sé que ustedes también lo creen. Amén.